¿Se le puede coger cariño a una tilde? ¿Se puede sentir nostalgia por algo que en su día fue una pesadilla memorizar? ¿Puede haber un trasfondo ideológico en una regla de ortografía? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿solo o solo? El cisma de la tilde. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/aldía porque te regalamos 60 días gratis. 2 meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. No sé qué estarías haciendo tú el jueves pasado por la noche. Había una España que estaba delante de la televisión, quizá viendo El Hormiguero o Supervivientes, alguna serie, aunque el gran reclamo de ese momento era un Barcelona-Real Madrid de fútbol. Mientras todo eso pasaba, muchos periodistas del diario.es lo que estábamos haciendo es discutir entre nosotros, en el chat interno del trabajo. Y no era sobre fútbol, tampoco esta vez sobre política. Estábamos discutiendo sobre una tilde. Una tilde que nos divide, que saca lo peor de nosotros mismos. Es la tilde de la palabra solo. El jueves la RAE decide que podemos volver a ponerle la tilde al solo para diferenciar el solamente del solo de soledad. Con eso rectifica de alguna manera la norma de 2010, la de que solo se escribe sin tilde. Una norma contra la que mucha gente llevaba declarada en rebeldía casi una década. Os leo algunos mensajes de aquella noche en el chat interno del diario.es. El orden se impone por fin. El solo con tilde es reaccionario. Yo siempre le tuve cariño a esa tilde. ¿El cariño no cuenta? La tilde es amor por el esfuerzo, por la diferencia, por el significado. Sí a la tilde. Que sepáis que los de la tilde vais con Pérez Reverte. Ahí lo dejo. ¿Hay fútbol? ¿Quién juega? Este es un tema que parece muy friki, pero solo os doy un dato. Fue la noticia más leída del diario.es durante muchas horas. En realidad es perfectamente compatible ver el fútbol mientras discutes sobre ortografía. Así somos. Yo no me escondo. Yo estoy en el bando anti-tilde. Pero para que no me acusen de estar sesgado, que lo estoy, vamos a escuchar primero a los compañeros que defienden la tilde en el solo. Este es Andrés Gil. Yo siempre a favor del solo con tilde. En primer lugar, porque es una tilde sentimental. Y yo soy muy sentimental. En segundo lugar, porque es una tilde nostálgica y también soy nostálgico. Y en tercer lugar, porque nos ayuda a diferenciar los titulares. Imaginaos una película, por ejemplo, si me ocurre. Solo en casa. No es lo mismo decir solo en casa con tilde que solo en casa sin tilde. La única forma de entender de qué va la película es si lleva la tilde o no la lleva. Eso es evidente. Y en los titulares nos ayuda mucho. Imaginaos, por ejemplo, el gobierno aprobará solo las leyes con el PP. Pues ahí no sabemos si las va a aprobar solo o solo las va a aprobar con el PP. Por otro lado, en tanto que es una tilde bastante sentimental, porque efectivamente muchas veces el contexto ayuda a entender lo que se quiere decir independientemente de que vaya o no la tilde, seguramente las generaciones que hayan nacido más jóvenes o hayan nacido después de que entrara esta norma, pues no tengan los problemas que tenemos las personas ya de una edad y de una madurez respetable, claro. Y otro tildista, Toño Fraguas. Soy Toño Fraguas y yo hago una defensa sentimental de la tilde en solo. Yo tildo solo cuando equivale a solamente, no ya porque sea de una generación donde se venía haciendo, sino porque creo que la lengua no puede ser solo pura funcionalidad. Yo creo que igual que en nuestra vida cotidiana hacemos cosas para adornarnos, para resaltar algo, pues un tipo de indumentaria, una moda, un maquillaje. En la lengua, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos permitirnos el lujo de enfatizar ciertas cosas? Eso añade riqueza y yo creo que cuando alguien decide, y ahora va a poderlo decidir libremente, poner una tilde en solo, está, teniendo un rasgo quizá de coquetería o un rasgo de personalidad, una herramienta más para mostrarnos cómo somos. ¿Por qué eso tenía que ser hasta ahora una falta de ortografía? Ya no entro en el debate lingüístico ni gramatical. Simplemente no todo tiene que ser funcionalidad, resultado. Solo con tilde, no pasa nada. Como veis, también tenemos insumisos de la tilde en el diario.es a los que ahora la RAE viene a regularizar, una amnistía para los de la tilde. Tendrán que enfrentarse, sin embargo, al otro bando, al de los editores que corrigen textos con la mirilla puesta en las tildes. Hola, soy Elena Cabrera, redactora jefa de Cultura, y mi trabajo consiste en quitar tildes a solo desde que asumí la dirección de la sección hace algo más de un año.
Tenemos compañeros, tanto redactores como colaboradores, que demuestran pertinazmente su insumisión a la norma que ha regido en estos 10 últimos años, y que así me lo demuestran en cada uno de los artículos que entregan. La jugada de la RAE de mandar la pelota al tejado ajeno me parece una mala noticia. Oscurecer o complicar la ortografía, en mi opinión, va en contra de favorecer un mayor entendimiento y el mejor conocimiento de nuestra lengua. Esa tilde es innecesaria. Nunca he visto una discusión porque alguien hubiera confundido la soledad de alguien con el carácter único de eso a lo que se alude. Por tanto, dudo mucho que encontréis solos con tilde en los artículos de cultura en eldiario.es. Y si encontráis alguno, me lo hacéis saber, que ya me encargo yo del asunto. Estamos aquí medio en broma, medio en serio, pero la realidad es que las normas de la lengua no es solo un asunto de periodistas, tiene su trasfondo académico, legal, jurídico. Vamos a recurrir a nuestra lingüista de cabecera, Elena Álvarez Mellado. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Elena, ¿tú crees que tiene sentido técnico recuperar la tilde del solo para evitar confusiones? Esa tilde en realidad era una anomalía. Las tildes no sirven para desambiguar. Las tildes lo que indican es cómo se pronuncian las palabras y eso está muy bien porque las reglas de acentuación en castellano son muy claras, son sota, caballo y rey, salvo algunos casos un poco raros, pero hay algunas tildes que se llaman diacríticas que se salen un poco de la norma general de acentuación. Pues, por ejemplo, la palabra té, cuando hace referencia al sustantivo, a la infusión de me voy a tomar un té, lleva tilde y en cambio cuando es el pronombre, como en te quiero, no lleva tilde. Pero estas tildes que se llaman diacríticas no es que sirvan para distinguir significados o sentidos, sino que reflejan una diferencia en la pronunciación. Cuando decimos té de infusión, lo hacemos, digamos, con un cierto énfasis. Me voy a tomar un té, mientras que cuando es el té pronombre, pasamos por él como de puntillas y no se pronuncia con esa fuerza. Té de la infusión va con tilde y el té del pronombre sin tilde. ¿Qué pasa con solo? Que solo con las reglas de acentuación en la mano no tendría que llevar tilde en general. Pero es que ni siquiera tendría sentido aplicar ese caso particular de las tildes diacríticas porque no la pronunciamos de una manera distinta. Solo cuando equivale a solamente y solo cuando es un adjetivo se pronuncian igual y no hay una distinción. Por lo tanto, esa tilde es que no tenía razón de ser. Pero dicen los tildistas que si aporta información, en caso de confusión, pues ¿para qué quitarla? Estos últimos días en Twitter he visto un montón de ejemplos fantásticos sobre frases ambiguas que no desambiguamos poniendo tildes. Había uno que me gustaba además mucho que decía voy al piso primero. En la frase voy al piso primero puedes interpretar que es voy al piso que está en la primera planta o voy al piso antes y luego hago no sé qué. Voy al piso primero y después paso por tu casa. Sería una ambigüedad muy parecida a la del solo y ahí es que ni nos planteamos la posibilidad de poner tildes. Y no creo que haya tampoco escritores diciendo que es que si eso no se tilda, su medio para expresarse pasa a ser defectuoso. Elena, antes hemos escuchado a Andrés, a Toño, seguro que tú también conoces a más gente, hablar de la tilde en términos de nostalgia, de tenerle cariño. A la luz de lo que hemos visto, claramente sí. A la gente le hablas de la tilde en solo y es que parece que estás hablando de su madre. Hay una vinculación emocional brutal con esa tilde. No sé muy bien de dónde sale, porque otros casos de ortografía, que algunas cosas cambian y demás, ninguna tiene esa rama tan visceral como la tilde en solo. Sí que ocurre mucho, que es aquello que nos enseñaron en nuestra infancia, aquellas reglas que hemos memorizado, que nos hemos quedado con ellas, cuesta mucho dejarlas ir. Entonces, cuando te dicen, no, que esto ya no hace falta o que esto no tiene sentido, y de hecho los argumentos lingüísticos técnicos apuntan todos en la dirección de esta tilde nunca ha tenido sentido, hay que quitarla, cuando te quitan eso que tú te aprendiste en tu infancia, es que parece que te están cambiando algo muy profundo y no, si tú te sabías la norma, ¿por qué ahora no se va a aplicar esa norma? Y nos agarramos a ello con una fuerza que no es racional, es simplemente un mecanismo sentimental, quizá. Elena Álvarez Mellado, lingüista de la UNED, colaboradora del Diario.es. Un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. En el Diario.es podemos discutir mucho, pero alguien tiene que fijar un criterio al final de la discusión. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. ¿Y cómo lo ves tú? Yo soy sintildista.
Pero soy un converso, en realidad, porque hasta hace unos años, hasta que publicamos un artículo de Elena hablando de este asunto, donde ella me convenció de los argumentos en contra de usar esa tilde, yo estaba a favor de acentuar los adverbios de solo y también lo defendía, decía que servía para evitar ambivalencias. Pero es verdad que los argumentos de nuestra lingüista de cabecera me han convencido, en el sentido de que creo que no aporta tanto como la complejidad que supone para un nuevo hablante. No para el que ya se lo sabe, yo me lo sé, a mí me han enseñado cuando era pequeño la diferencia entre los solos de adjetivo y solos con adverbios, cómo distinguirlos, pero es una barrera innecesaria que aporta muy poco al idioma, que rompe, en mi opinión, con las reglas claras de la acentuación y que no está justificado el beneficio que se obtiene con la complejidad que aporta. A todo esto, estamos pendientes de una reunión de la RAE este jueves, porque digamos que hay una parte de la RAE que da por hecho, los Pérez Reverte, que esto supone la restitución de la tilde. Y hay otra parte que dice que, bueno, que en realidad no cambia tanto la cosa, y es todo bastante confuso. Es que creo que la posición que ha adoptado ahora la RAE genera más confusión de la que había antes. Antes había una norma clara, se ponía. Luego hubo una norma clara también, no se pone, y ahora vamos a una norma en la cual solo se puede poner y es de manera opcional cuando pueda generar confusión. Es un poco, la RAE nos dice a los hablantes del español, haced lo que os dé la gana. Creo que mantener esa posición en vez de corregirla tantos años después habría sido lo correcto. Pero ya digo que entiendo los argumentos y disfruto mucho debatiendo con mis amigos y con mi familia, que también son todos tildistas. Mi padre y mi madre, los dos filólogos, los dos están a favor de la tilde en solo. Y claro, es un debate donde creo que la RAE ha demostrado aquí cómo funciona realmente, ¿no? Donde hay incentivos y criterios y cualificaciones muy distintas en las personas que forman parte de la academia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer en eldiario.es con esta confusión? Pues nosotros en la redacción vamos a seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo, que es aplicar una norma en los textos de información y dejar más manga ancha a los articulistas de opinión. Es algo que ya ocurre. Por ejemplo, nosotros, como norma editorial en El Diario, escribimos Cataluña con NY, no Cataluña con ñ. Pero cuando un articulista de opinión escribe Cataluña con ñ, no se lo tocamos. Nosotros lo hacemos de otra manera, con la grafía catalana, como un pequeño guiño, que ni siquiera es lingüístico, es político, por un guiño a una España plural en la que el diario.es cree. Pero ese guiño editorial lo abordamos así en la información, nosotros no tocamos un texto de opinión. Y ya estaba pasando en opinión que llegaban articulistas que se rebelaban contra la grafía que imponía la RAE y que escribían el solo tildado cuando era un adverbio y no lo tocábamos. Vamos a seguir igual. Ignacio Escolar, director del diario.es, gracias, un abrazo. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es/aldía. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, prometido. Podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.